El país hoy día tiene cuatro de los más grandes operadores del mundo, tres en concesiones, que son DP World, APM Terminals y ahora TIL, que está en Paracas. Y aparte de eso, tienes a Costco, no en el modelo de concesión, sino en un modelo de inversión 100% privada. Aparte de eso, en el modelo de concesión tenemos a Tisur en Matarani y a STI en Salaberry, que tienen como un accionista principal, de la mano con peruanos, a una empresa del grupo BlackRock. Ujú. Entonces, es ahí donde uno ve esa fuerza. Bienvenidos amigos de Agronegocios Perú, a nuestros 45.000 seguidores. Estamos hoy día con una presencia que para nosotros es un honor porque es, además de un marino mercante, que es lo que lleva por delante, es alguien que ha participado en toda esta cadena de avances de la actividad portuaria en el Perú. Sin embargo, es tan dinámico este sector que a diario hay una nueva interpretación siempre hacia adelante. Bienvenido, Juan Carlos Paz, a este espacio. Muchas gracias, José, por esta invitación y mi saludo a todos los participantes en este valioso programa. Comencemos por lo más obvio para siempre entrar en la historia brevemente. ¿Hasta hace cuántos años no había una sola grúa a puerto y habían estibadores en el Callao? La primera grúa las primeras grúas llegaron en el año 2010 en lo que era ENAPU, en el Muelle 5, proyecto en el cual tuve el honor de participar porque desde el Ministerio de Transportes les dimos todo el apoyo a la empresa nacional de puertos, en ese entonces liderada por Mario Arbolú, para poder cumplir ese propósito que tenía ENAPU antes de la concesión. Hasta ese momento el Callao no tenía grúas pórtico y los buques que llegaban estaban obligados a tener sus propias grúas a bordo para poder contribuir a la carga y descarga, cosa que nos restaba muchísima competitividad como país y estábamos muy, muy rezagados a tal punto que, por un lado, el tema de las naves, que eran distintas, la estadía de las naves era más larga y la productividad era menor, entonces no éramos para nada un destino interesante para las navieras. Medio en broma decíamos en esa época, que te hablo hace ya más de 15 años, que el Callao era el equivalente a estar en la Antártida, ¿no? Porque a pesar de estar más cerca, relativamente cerca a Panamá, pues esas ineficiencias se convertían en tiempos que nos alejaban logísticamente de la red principal. Antes de entrar al tema de fondo, digamos, un barco de granos podía tener 80.000 toneladas y ¿cuánto tiempo tardaba en descargar? Si es que tienes el dato. Mira, un barco granelero, tú sabes que nosotros importamos grano, por Mm. ejemplo, hay tres grandes productos, ¿no? El maíz amarillo duro, que va para la industria avícola, el trigo, que es para todo lo que es las harinas y panificación, y la cebada también, ¿no? Porque por la industria cervecera, y son los tres principales. Y en el Callao teníamos un sistema de silos de 25.000 toneladas de capacidad, que se inauguró, si no me equivoco, el año 58. En el año 58 era el más moderno de la región, pero una cosa es ser el más moderno en el 58 y estar pues en el 2022, 23, 24 con el mismo sistema. Obviamente ya otros nos habían ganado en todo ese lapso de 70 años que habían pasado. Nos quedamos en el tiempo, pero ya APM Terminals invirtió en los nuevos hilos, que son 60.000 toneladas de capacidad adicionales. Y encima un ritmo de descarga que es más del doble de lo que había antes, que estábamos en 600 toneladas por hora, ahora superamos las 1.200 toneladas por hora, con sistemas de descarga mucho más modernos. Entonces, hoy día sí puede llegar un buque de 80.000 toneladas de capacidad con grano y puede ser recibido este grano en este sistema de almacenamiento, cosa que antes solamente estaba limitado a buques de 25.000 o a buques de 50.000 toneladas, pero a media capacidad.
De manera que esto también implica un cambio rotundo y que lo vemos en el día a día, ¿no? Porque esa eficiencia y esas cifras tan notorias se refleja finalmente en estabilidad en los precios del pollo, del pan, incluso de la cerveza. Claro, yo quisiera entrar primero con estas comparaciones antes de entrar al fondo, porque en mi opinión estamos cambiando de piel de una era brillante de inversiones a otra más brillante de inversiones. Hablamos de 132 millones de toneladas movilizadas en 2025 y corrígeme si me equivoco, pero lo que vemos es minería, carga de minería, agroindustria, frutas, hortalizas, en fin, pesca, importaciones, graneles líquidos, graneles sólidos, viene de consumo, tecnología, lo rodante también. Cuéntanos, si estamos en esta cantidad de millones de toneladas, ¿cuánto estábamos hace un tiempo y hacia dónde vamos? Bueno, los tres principales rubros de exportación ya los has mencionado, que son la minería en primer lugar, segundo la agroexportación, tercero la pesca. Para tener una idea de qué significan esos 132 millones, esto se ha duplicado en los últimos 12, 13 años. O sea, si retrocedemos 12, 13 años, movíamos la mitad, 60 millones de toneladas. Y eso, ese régimen en lo que es contenedores, incluso era menor. Vamos a 12, 13 años atrás y tendrías que dividir ya no entre dos, sino entre tres. Entonces, es evidente que desde el año 98, 99, que viene la primera concesión de infraestructura portuaria, el Perú ha entrado en un dinamismo de la modernización portuaria impresionante. Primero con Matarani, después con DP World, después APM Terminals, Paracas, Paita. Tenemos hoy día 9 concesiones portuarias ya firmadas. Y eso, aunado al hecho que tenemos tratados de libre comercio con 26 economías del mundo, que representan más del 90% del PBI mundial. Entonces, todo eso, junto más la estabilidad de la moneda, por supuesto, porque te permite proyectarte a largo plazo, hace que el país sea hoy día un modelo en lo que es el sistema portuario. Bueno, el potencial de carga siempre estaba ahí, por lo que iban aumentando la producción minera, sobre todo, vino la Ujú. agroexportación. Sin embargo, ahora en este momento, como me ha dicho algo que la gente podría entender mejor en esta cultura portuaria, como hay tantas, casi 10 concesiones, estamos hablando que primero era ENAPU, heroico ENAPU, también haber resistido solo todo, tremenda presión, pero estamos hablando ahora que están entrando gigantes. Mediterráneo Shipping en Paracas, capitales como BlackRock, que probablemente sea norteamericano, en Matarani, el capital chino, en Costco. Ya no estamos hablando de simplemente pequeños capitales, sino monstruos. ¿Por qué esta situación se ha dado y cómo nos hemos librado de las resistencias? Bueno, primero, no hay que olvidar el marco general, ¿no? El marco general, tenemos un régimen económico que genera confianza. El tema portuario es un tema dentro de todos los temas económicos, energía, industria, que atraen inversiones. Específicamente en el tema portuario, son 18 países cuyas empresas invierten en puertos peruanos. ¿Pero por qué ocurre esto? Porque el sistema portuario tiene una legislación moderna y una institucionalidad representada por la Autoridad Portuaria Nacional. Han habido varios presidentes de APN. Ese es un tema que se debe corregir porque el presidente debe durar sus 5 años. Pero al margen de ese detalle, los presidentes sucesivos han conducido la nave de manera muy eficaz. Cuando uno ve la gestión de cada uno de ellos, ¿no? En el pasado, incluso ha habido un presidente que duró más de 7 años, Es pero ha como otro mantenido, BCR, pues, ¿no? perdón. Es como otro BCR escondido que ahí estaba. Sí, nosotros en APN teníamos siempre la idea, seamos como un norte, ¿no? Una visión. Nosotros tenemos que ser tan prestigiosos como es el Banco Central de Reserva. A ese nivel tenemos que llegar. Hay un camino que recorrer, por supuesto, pero con esa mirada y la gente, los equipos de la APN
lo tenían presente, ¿no? Busquemos ese nivel de seriedad, de confiabilidad. Entonces, con una norma clara, una institución, hay un instrumento adicional que se llama el Plan Nacional de Desarrollo Portuario. Y ese Plan Nacional de Desarrollo Portuario es un instrumento de gestión y de planificación fabuloso porque te permite tener como país un norte bastante claro. Entonces, bien mencionabas tú que el país hoy día tiene cuatro de los más grandes operadores del mundo, tres en concesiones, que son DP World, APM Terminals y ahora TIL, que está en Paracas. Y aparte de eso, tienes a Costco, no en el modelo de concesión, sino en un modelo de inversión 100% privada. Aparte de eso, en el modelo de concesión tenemos a Tisur en Matarani y a STI en Salaberry, que tienen como un accionista principal, de la mano con peruanos, a una empresa del grupo BlackRock. Ujú. Entonces, es ahí donde uno ve esa fuerza que tenemos gracias a, por un lado, el manejo público del sector transportes a través de la Autoridad Portuaria Nacional y en la gestión e inversión privada, sin los cuales todo esto no se habría podido realizar. Bueno, hay medios internacionales que dan más información de Perú como valorándolo más que en el país, y no es una queja, portuaria de Chile, Ujú. etcétera, ¿no? Pero ya se está hablando también de este tema del cabotaje, porque dice que, por ejemplo, ya Chancay se ha convertido más de algo que está trayendo carga para Perú, en realidad está distribuyéndola y está captando de varios países. Cuéntanos esto en referencia a la ley de cabotaje, que tengo entendido ha tenido crítica, lo que sea, pero ahí está. Sí, a veces se confunde cabotaje con transbordo. De lo que Ujú, estamos hablando ahí es transbordo. O sea, ujú. ¿qué es la diferencia? El transbordo es una carga que viene de cualquier parte del mundo para un país, para que a partir de los puertos de ese país se dirijan a su destino. Y ese es el rol que está cumpliendo Callao, que maneja aproximadamente 22% de transbordo, y Chancay, que está en 45% de transbordo. Callao, ¿por qué es fuerte el transbordo? Porque tiene a APM Terminals, tiene DP World, que tienen rutas con Chile, con Colombia, con Ecuador, incluso con Guatemala y con El Salvador. Entonces, esas cargas vienen al Callao y se distribuyen a otros países. O al revés, viene la carga al Callao y va a otros países. En el caso de Chancay, eso también es muy importante, pesa más, a pesar que Chancay está moviendo menos contenedores, pero el porcentaje de transbordo es muy fuerte en Chancay. Ellos pretenden llegar hasta 70% de transbordo, aprovechando pues la enorme ventaja que tienen con la conexión Chancay-Shanghái en solo Claro. 23 días. Eso es sumamente potente para un puerto, nos da esa oportunidad para generar transbordo y nos da mayor conectividad. Ahora, Solo- lo de cabotaje también es importante, pero el cabotaje no olvidemos que es el traslado de una carga del puerto peruano a otro puerto peruano. Como podría ser, por ejemplo, que los arándanos lleguen de Paita al Callao, ¿no? Ujú. Eso no se está dando mucho, básicamente por un tema tributario. Las navieras internacionales pueden hacer ese traslado libremente, pero hay una deducción de 30% del impuesto a la renta. Entonces, eso dificulta. Y creo que es un tema que se puede ir desarrollando a largo plazo. También hay oportunidades en el cabotaje para poder llevar los camiones en el barco o los tractos y poder llevarlos de un puerto a otro, pero todavía estamos en una etapa embrionaria. Lo que sí funciona como cabotaje en Perú ampliamente es todo lo que es el transporte de hidrocarburos. Por ejemplo, lo que viene de Bayó, Baritalara hacia La Pampilla, ¿no? Es un ejemplo. Ahí Ujú. son por lo menos 400.000 barriles semanales que vienen de norte a sur, ¿no? Ese cabotaje representa el 97% del cabotaje, todo lo que es hidrocarburos. Y el 3% restante, todavía muy exiguo, lo que es carga seca. Pero hay un tema ahí que trabajar. El Ministerio de Transportes lo tiene como un asunto importante en su plan de desarrollo logístico. Ellos prevén un crecimiento. Ese plan es muy bueno. El plan de desarrollo logístico del MTC es bastante bueno.
Lo que falta es que se ejecute bien, ¿no? Pero como plan es magnífico. Bueno, así comienzan las grandes historias, ¿no? Sin embargo, durante décadas el Perú ha mirado los puertos todavía como infraestructura local. De repente todavía tenemos ese chip, ¿no? Pero ¿estamos entrando finalmente en una visión continental o todavía pensamos demasiado pequeño para tu opinión, Juan Carlos? No, yo creo que ya estamos entrando a las grandes ligas. Mira, Ujú. he tenido la oportunidad como conferencista de estar en Panamá, en Argentina, en Estados Unidos. Acabo de estar en Sao Paulo y Mm. siempre la pregunta es, ¿no? ¿Qué ha hecho Perú? ¿Cuál es el secreto del éxito? Así. Y es, la verdad, a veces hasta abrumador, ¿no? Porque uno se siente así como cuando alaban nuestra gastronomía, Que yo lo que hice, que yo lo hice, algo así, ¿no? sí, Ah, y te dicen, ¿no? Qué bien lo hacen, ¿no? Cuéntanos un poco más y uno explica, pues, lo que estamos conversando justamente ahora, ¿no? La ley, la institucionalidad, el Plan Nacional de Desarrollo Portuario, el apoyo a la inversión. Entonces, todo eso hace que tengamos un sistema que funciona. El sistema portuario, ¿no? Porque más allá de aeroportuario hay temas que también hay que resolver, ¿no? Más allá de. Y un claro, tema mira, importante del cual no se habla mucho es que también estamos en lo que es el movimiento. Mira, un ejemplo es el Canal de Panamá. sí. El Canal de Panamá es un punto clave en la logística internacional. Y cuando tú te preguntas, bueno, ¿quiénes se mueven? La carga de qué países se mueven por Canal de Panamá? Obviamente, número uno es Estados Unidos. Para Estados Unidos es muy importante el canal y para el canal es muy importante Estados Unidos. Es el principal Lo han país hecho, ¿no? cuya carga. Ellos. Ajá. Eso es obvio, ¿no? Y uno dice, ¿quién es el segundo? Bueno, naturalmente China, ¿no? China es el segundo lugar. Bueno, ¿y el tercero quién es? El tercero es Japón, ya más atrás. Y el cuarto, Corea del Sur, que exporta a Europa y pasan sus barcos por el canal. Muy bien, pero ahí viene el tema. Cuando tú ves quiénes están en el quinto, sexto y séptimo lugar, muy cerca, está Chile, está México y está Perú. Perú está en el séptimo lugar. O sea, somos el séptimo lugar. Mira, no hemos llegado en los mundiales de fútbol hace muchos años Al a los séptimo. cuartos de final, ¿no? Ujú. Entre los ocho primeros. Bueno, en puertos, por el canal de Panamá, estamos en cuartos de final, puesto 7, y apuntando a llegar en algún momento al cuarto lugar. Magnífica analogía. Leía en National Geographic hace un tiempo que cuando perdió el primer lugar de los puertos más grandes, Singapur, frente a Shanghái, la sociedad lloraba, porque cómo he perdido Claro. ese primer lugar, ¿no? Esta cultura portuaria recién la estamos conociendo a través de lo que estás diciendo tú, lo que van haciendo, pero me gustaría también en esta cultura portuaria mirar. Me acaba de decir que estás en Sao Paulo, en Brasil. Evidentemente, estamos hablando de decenas de millones de toneladas de grano, sobre todo de Brasil, mirando al Asia. ¿Qué tan serio es esto? Y obviamente, no hablemos de los cuellos de botella, que hay muchos todavía. Sí, no, eso de los cuellos de botella da para hablar mucho. Mira, ya existen experiencias, por ejemplo, de carne brasilera que viene por carretera, imagínate, desde Brasil hasta el puerto de Matarani, y desde ahí se hace el transbordo a Chancay para que vaya a Shanghái. Eso ya está funcionando, por supuesto, todavía en una etapa inicial. Ujú, Esa es una ruta que ya funciona. No es fácil, pero ya funciona. Y la otra es de Manaos a Yurimaguas, por río. Ese es otro ujú. tema que tenemos que desarrollar, las hidrovías. Y de Yurimaguas hacia el puerto de Paita por carretera, ¿correcto? Entonces, esas conexiones ya existen, están funcionando, por supuesto que necesitan más apoyo y tener más alternativas. Entonces, ¿qué alternativas faltan? Por supuesto, necesitamos un ferrocarril Callao-Pucallpa, necesitamos ese ferrocarril, que en realidad ya no sería de Callao a Pucallpa, sino de un punto que se llama Tambo del Sol, Tambo de Oro, está en el departamento de Pasco y que te Ujú. puede comunicar con Pucallpa, con
una extensión del actual ferrocarril central. Y Para no se estar viene el otro pensando ferrocarril. en obras pues multimillonarias, que nos encanta de hablar de los miles de millones, ¿no? Pero eso se puede hacer. Ese es un proyecto para mí vital y podría conectar Pucallpa con el Callao. El ministerio también tiene un proyecto para unir Chancay con Callao, con lo cual podríamos unir los dos puertos con Pucallpa, ¿no? Pero creo que tenemos que ser muy sensatos en eso y identificar aquellas inversiones que den la mejor ventaja en costos-beneficio para poder articular mejor al país. ¿Qué nos falta? Mejorar la hidrovía amazónica para que funcione eficientemente las 24 horas del día y los 365 días del año. Hay un proyecto también allí para mejorar la hidrovía, por lo menos entre Yurimaguas y la frontera. Mejorar el sistema vial. El propio Provías dice que las carreteras están en mal estado. Si lo dice Provías, hay que creerle, ¿no? Y no, no lo está diciendo un crítico al sistema, sino la misma entidad del Mm, Estado. mm. Comenta que las carreteras no están en buen estado. Y por supuesto, esa articulación puerto-ciudad, ¿no? Que nos genera una serie de ineficiencias, congestiones, que no ayudan a todo el sistema logístico. Y con eso creo que bueno, falta mucho más, ¿no? Podríamos hablar bastante sobre el tema con Brasil, pero esa conexión que tú bien señalas es clave, porque, por ejemplo, Manaos consume 10.000 millones de dólares de importación de China, que hoy día recibe por el Atlántico. O sea, China es importante en el canal de Panamá porque parte de esa carga que va a Brasil pasa por el canal, da la vuelta hasta la entrada del Amazonas y llega. Imagínate que esa carga, en lugar de llegar por el río hacia el este, llegue por el río hacia el oeste, conectándose con nosotros. Seríamos un puente fabuloso para conectar dos grandes economías mundiales. Por eso me llama mucho la atención y valoro mucho algunos hechos que parecen insignificantes, porque, por ejemplo, el traslado de soya reciente, de la torta de soya de Brasil me parece, a Paita, ha tenido Sí. obviamente muchos problemas, pero me parece que una especie de experimento tipo Magallanes, ¿no? Quiere decir que están ocultando por dónde va, dónde me hundo, dónde encallo. Cuéntanos de esta experiencia y, segundo, el tema del ferrocarril también que están haciendo hacia Chancay, tengo entendido, ¿no es cierto? Con los chinos. Estas cuestiones son concretas ya, son pasos hacia adelante, experimentos. Mira, del ferrocarril, ese se ha hablado bastante, pero al menos tanto gente tan o más informada como yo, como el que habla, no tenemos una Concreto. información completa sobre eso, sobre ese ferrocarril, que ojalá existiera, pero no hay datos más allá de unas publicaciones que han aparecido. Ojalá fuese realidad. Cuando tú hablas de esas posibilidades y que en la soya, por ejemplo, y todo lo demás de lo que estamos hablando, ya escapa el mundo portuario. Ya Mm, estamos hablando del mundo logístico. mm. Y el líder ahí es el MTC, Ministerio de Transportes. El MTC tiene una enorme responsabilidad por ejecutar su plan, maravilloso plan de logística que tiene. Ese plan se hizo en el 2023. Yo te invito a leerlo, es un documento fabuloso, Ya lo pero, imagino. pero no basta con el documento es excelente eh, y creo que estamos por el buen camino. Esos esfuerzos son una buena señal, pero sí se necesita un mayor nivel de ejecución, articular ese plan con los presupuestos anuales, hacer que la Amazonía tenga realmente un impulso en materia de hidrovía, de puertos amazónicos y hacer escapar de lo netamente portuario hacia un mundo más integrado, a un país más integrado. Algunos esfuerzos se han hecho gracias al apoyo del Congreso, por ejemplo, en el año 2024 salió la ley 32048. ¿Por qué es importante esta ley? Tres temas ahí. Uno, resolvió el famoso tema de Chancay con su exclusividad. Dos, el tema de los 30 años adicionales para los puertos, que podemos hablar en cualquier momento. Y tres, justamente de lo que estamos hablando en este preciso instante, que es la posibilidad que el concesionario portuario vaya más allá del tema portuario a resolver temas logísticos.
Entonces, en ese camino se puede hacer, por ejemplo, el antepuerto del Callao, Con APM. ¿correcto? O se puede, Paita puede generar una nueva vía de acceso. La actual tiene una pendiente de hasta 12 grados. Y 12 grados con un camión de 20 toneladas, pues es un tema demasiado riesgoso. Y además la entrada de Paita está en un lugar muy vulnerable, posibles derrumbes. Entonces, esta ley permite eso, que el propio concesionario portuario vaya más allá y permita hacer realidad este tema del que conversamos, que es la vinculación puerto-ciudad. Ujú. Bueno, noto también una competencia allá entre puertos. Vamos a muchos foros de agroindustria en general. El de puerto de acá te ofrezco que es más rápido, que tenga un mejor antipuerto, menos tráfico. Esto es increíble. Eso no había antes, como lo que me dice el antepuerto del Callao, que es adiós a las colas de cañón, de camiones a tiro de piedra el asunto. Sí, la competencia portuaria es una realidad, la vivimos todo el tiempo, ¿no? Y es por supuesto que es positivo, ¿no? El hecho Ujú. que aparezca Chancay con una inversión de 1.300 millones de dólares hace que Callao también anuncie a través de sus concesionarios inversiones que si tú sumas las inversiones propuestas por APM Terminals, DP World y también Transportadora Callao, no olvidemos que ellos sacan los minerales, estamos hablando de cerca de 2.000 millones de dólares ya ofrecidos. Entonces, imagínate, ¿no? Se mueven 1.300 por acá y aparecen 2.000 nuevos por acá, ¿no? Claro. O que venga TIL a comprar la concesión de Paracas. Paracas ya es un puerto que está acercándose a los 100.000 TEUs, es un puerto muy pujante en agroexportación. Es un gusto ir a Paracas y ver el puerto lleno de reefers, ¿no? Que están ahí listos para ser exportados. Salen uvas, salen cítricos. Y este puerto va a estar, ya está adquirido por TIL, que es uno de los cuatro grandes que te comentaba hace un momento. Entonces, es evidente la competencia. Y es buena la competencia para el país porque finalmente beneficia al sector exportador, beneficia a nosotros los ciudadanos cuando vamos al supermercado y vemos los precios que no suben tanto, en buena parte es justamente por un buen sistema portuario. Y claro, uno ve estos puertos y se queda sorprendido de la lógica de la derroche de espacio. A propósito, los contenedores de empresas de todo el mundo vacíos esperando para el recambio. Es una cosa que, francamente, yo no sé si otros países habrá, y si es que hay, pues así es el negocio moderno. Sí, el dinamismo portuario es, dependiendo del país, puede ser más o menos intenso, ¿no? Uno va a cualquier puerto de la región y va a ver ese nivel, pero lo que está pasando con Perú realmente es admirable. Y te repito que es, por un lado, ¿cuál es el papel del Estado? ¿No? El Estado tiene que dar esa tranquilidad, ¿no? Su labor es promover, es generar un ambiente de inversión sano. Y el privado también está haciendo lo suyo, está invirtiendo. Hasta ahora estamos hablando de más de 5.000 millones de dólares, si no me equivoco, en todas las inversiones que se han hecho por las concesiones, ¿no? Ujú. y, y son como más de 4.000 millones de dólares en todas las inversiones privadas, que son Chancay, Chougán y los demás, ¿no? Eh, y por supuesto la gestión, porque hacemos cosas realmente admirables. Esa gestión que a veces va más allá de lo que dice el contrato de concesión. Bueno, claro, Terminales claro. se van electrificando, por ejemplo, que son más amigables con el ambiente, y también su labor social. Hay puertos como Paita, Salaberry y Paracas, y ahora también va a estar Matarani, que tienen fondos sociales. O sea, ¿qué hace ese fondo social? Pues construye escuelas, centros deportivos, centros de salud. Y a su vez, estos terminales contratan gente de la zona. En el Callao, el 30% de los trabajadores son chalacos, ¿no? Y lo mismo ocurre en Paracas, en Paita, en Salaberry. Salaberry ganó un premio hace poco por haber elevado su participación la participación de la mujer en el puerto.
Antes no había una sola mujer en los puertos. Ahora hay mujeres trabajando en los puertos con unos indicadores que están por encima de la media internacional. Claro, es una correcta transmisión de valores, pero también de tecnología. Por ejemplo, el gerente de grúas, me parece que de APM, espero no equivocarme, prácticamente hizo del lugar su universidad, ¿no? Y así hay una cantidad de hechos, soldadores, pero cosas mucho más especializadas, ¿no? En este caso yo quisiera preguntarte sobre el tema. ¿Qué es lo siguiente que debemos hacer? Porque hay muchas concesiones, hay muchas adendas que han sido el cuello de botellas. ¿Cómo se está negociando? Algunos dicen, no, que ya vete de acá, y otros dicen, pon más. ¿Cómo es el estado de de estas adendas concesiones actualmente? Ese es un muy buen punto. El tema de las adendas, a mí me tocó participar en muchos meses de trabajo para poder eh, facilitar la ampliación del contrato de nuestro puerto de Matarani a la empresa Trisur. Fue un proceso muy largo y muy interesante, intenso, porque son muchas cláusulas y uno siempre tiene que buscar lo mejor para el país, ¿no? La visión integral la tiene la Autoridad Portuaria Nacional. La visión de empresa y efectividad y eficiencia la tiene la empresa concesionaria. Y es necesario armonizar ambos intereses para que salga ese mejor contrato. Ese contrato se firmó ya después de mi gestión y fue muy exitoso porque es la primera vez que se prorroga una concesión desde los 30 hasta los 60 años y eso le da una visión a esta empresa para que ya sepa qué es lo que se viene, ¿no? ¿Cuál es el aspecto relevante acá? Muchos países, Colombia, Chile, Brasil, están en esa disyuntiva. ¿Qué hacemos con las concesiones? Y nosotros hemos dado el ejemplo con Matarani y lo vamos a dar con DP World y con las demás concesiones, porque acá, gracias a esta ley, yo te hablaba de ese segundo tema, de esta ampliación que permitan las ampliaciones a 60 años, Ujú. injustamente las concesiones portuarias estuvieron mucho tiempo limitadas a 30 años, no más. ¿Qué sucede en la práctica? Cuando tienes un concesionario que sabe que va a estar hasta el año 30, ocurre lo que está pasando en otros países. Ya el año 20, 22, 25 dejan de invertir. Entonces, cuando se cumplen los 30 años, ese puerto ha pasado por lo menos por 5 años, si no son 10, sin inversión. Mira, en cualquier campo de la economía, si tú dejas de invertir, es un problema. En el tema portuario es un problemón si dejas de invertir 3 años, porque todo se va renovando. Ujú. Entonces, si tú esperas estar 5 años sin inversiones, vas muerto en esta competencia internacional. Cuando tú como país ya le estás diciendo al concesionario, mira, tienes la posibilidad de 30 años más, ese Ujú. concesionario ya no deja de invertir. Y es más, se adelanta a ofrecer cosas, porque ese concesionario dice, bueno, si mi concesión vence en el 2036, ¿no? Yo en el 2026 ya puedo Claro. solicitar mi adenda y te ofrezco, voy a invertir para poder tener más grúas, más equipos, mejoras, y el Estado, que es el dueño al final de los puertos concesionados, ya tiene un horizonte que encaja con el plan maestro del puerto, que es el que maneja la APM, y empieza la rueda a girar sin detenerse. Entonces, en esa competencia, el Perú siempre va a ganar. Como el BCR, el Perú ha tenido una mentalidad muy abierta, menos mal, ojalá que no se detenga esta carrera, más aún cuando tenemos a nuestros amigos de Chile que han demorado mucho tiempo con San Antonio y otros, y esta oportunidad no la podemos perder. Algo más que decir, Juan Carlos, que ya quería preguntarte el dique seco, y es que son demasiadas noticias que hay para terminar esta transmisión. Sí, no olvidar que no quiero limitarme a señalar todo lo positivo que hay, sino también señalar los riesgos y los temas que se tienen que trabajar. Y no debemos olvidar de articular el país de la mejor manera.
Nosotros hemos avanzado muchísimo en los indicadores de desempeño logístico. Hemos crecido cerca de 15 puntos en los últimos 7, 8 años. Eso es una gran cosa, pero hay que trabajar más. Hace unos meses, el año pasado, por ejemplo, recordemos cómo se cayó ese puente que conecta Chancay con Callao. Ujú. En Ventanilla tenemos un problema por una carretera y todo eso afecta la competitividad. Entonces, al margen de que tenemos un sistema portuario Sí. potente, tenemos que trabajar muy duro en esa integración logística de todo el país. Y esa es tarea de todos. Muchas gracias por tus palabras y vamos a continuar con esto contribuyendo con la cultura portuaria en el Perú, Juan Carlos. Gracias, José. Un gusto de estar contigo. Hasta muy pronto.